Buenas tardes, noches, días, lo que sea, video de sábado a la noche, domingo a la mañana, de cuando sea que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar muy brevemente de la noticia, es decir, del texto informativo según lo explica Marín. Y acá largamos en páginas 73 con la definición de noticia, que es la difusión pública de un acontecimiento de interés social, es la propagación de un hecho hasta antes desconocido. La noticia es la materia prima del periodismo, es un escrito veraz, oportuno y objetivo. Y en este sentido, fíjense que Marín vuelve a la idea de la objetividad, pero ya nos ha dicho que la objetividad es una ilusión en el periodismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marín cuando dice que es escrito o veraz, oportuno y objetivo? Nos está diciendo que de todos los géneros periodísticos que va a analizar, la noticia, que es la materia prima del periodismo, la base fundamental del periodismo, es la que enarbola esta ilusión de objetividad. Entonces vamos a tener una serie de características puntuales que vamos a tener que recordar para pensar luego en la redacción de la noticia en lengua extranjera. ¿Sí? El reporteo de la noticia, Marín menciona una serie de características, elementos constitutivos, etc. La presencia, la búsqueda, la incitación, el boletín, el monitoreo de radio y televisión, etc. Fíjense que estos elementos que constituyen una parte integrante de la mecánica de redacción de la noticia, no es particularmente complicada de recordar, porque todo se puede pensar lógicamente. Con esto no estoy, por supuesto, desmereciendo el trabajo de Marín, sino que estoy diciendo que en vez de recordar las diversas taxonomías que nos ofrece Marín, va a ser interesante a lo largo del recorrido de los próximos géneros que piensen lógicamente en cómo se construye una noticia. Van a ver que entre los distintos géneros hay muchísimas características en común que bien vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, el trabajo en la noticia, Marín nos dice que es importante que el periodista esté en contacto con personas, lugares, documentos, etc. Digo, todas cuestiones muy lógicas. Sí, en este sentido, tengan en cuenta que distintos géneros pueden tener distintos abordajes a estos temas, ¿sí? Piensen también, siguiendo con esta idea de Marín de ofrecer toda una serie de taxonomías que para desarrollar, nos dice Marín, la recopilación de datos, el reporteo debe garantizar ciertas características: precisión, comprensión, penetración. ¿Sí? Si lo piensan lógicamente y se basan en el concepto de noticiabilidad que hemos discutido ya en el pasado, va a ser
fácil que vean el porqué de cada uno, incluso antes de leer las ideas de Marín. Y ese es un buen ejercicio para abordar este ejercicio. Luego tenemos la clasificación de las noticias, otra taxonomía más, ¿sí? De un hecho probable, de un hecho futuro, la afirmación o negación de un hecho, etcétera, 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 ¿sí? De un hecho. Entonces, tenemos de un hecho consumado, de un hecho futuro o de un hecho probable. ¿Qué otras opciones hay? Piénsenlo si quieren en términos de tiempos verbales. Otras categorías como la noticia oficial, extraoficial, observación directa, la de ambiente. Todas taxonomías que nos sirven quizás solo si vamos a las fuentes y vemos cómo se redactan, cómo se escriben, o mejor dicho, cómo están escritas esas noticias. Y ahora bien, inmediatamente ya en la página 85, Marín lo que va a hacer es desarrollar sus ideas sobre la redacción de la nota informativa, ¿sí? De este texto informativo, la nota informativa, la noticia, ¿sí? Vuelve al tema de la objetividad que hace que el estilo noticioso sea escueto e impersonal. Todas esas cuestiones sirven luego para su redacción de la noticia. Y a continuación, muy pronto, entonces, desarrolla cuáles son los elementos que integran la nota informativa, que son los mismos que constituyen la pirámide invertida, ¿sí? La pirámide invertida del qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, etc. Sí, esto es página 87, revisen eso. Y luego tenemos la estructura de la noticia, ¿sí? Donde tenemos cabeza o titular. Recuerden que nosotros vamos a denominarlo titular en los textos informativos, título en los textos de opinión, sumario o secundaria que nosotros denominamos bajada, entrada, ¿sí? Que nosotros llamamos cabeza informativa, cuerpo y remate. No hay divergencia terminológica en estos dos puntos. Pero sí, entonces recuerden, no confundan la cabeza con la cabeza informativa. La cabeza es el titular para Marín. Lo primero que tenemos, sumario o secundaria, es la bajada. La entrada es la cabeza informativa como la entendemos nosotros en el curso, cuerpo y remate. Y entrada, cabeza, cuerpo y remate constituyen todos el cuerpo propiamente dicho de la noticia y los otros dos, entre muchos otros, como hemos hablado del epígrafe, infografías y demás, son paratextos. Y Marín luego muy pronto se dedica a explicarnos qué es cada uno y toma distintos textos bien y mal escritos para analizar la manera en que justamente se podría haber mejorado el estilo. No dejen de lado este punto porque esto es lo que verdaderamente va a pulir el estilo periodístico en el que cuando ustedes deban redactar una noticia del inglés al español. Entonces, en español, estas ideas sobre estilo que nos ofrece Marín nos sirven para tener un anclaje sólido, válido, sustentable, donde apoyar aquellas ideas que vamos a traer del inglés. Y comenzamos aquí a ver la clasificación de las entradas de la noticia, es decir, de las cabezas informativas. Importantísimo. Night,
más o menos en este momento. En su libro va a estar hablando exactamente de las mismas ideas. Comparen las ideas de Knight con las ideas de Marín, porque esa por ejemplo, es una pregunta típica de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de cabezas informativas según Knight? ¿Cuáles según Marín? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pero también, y esto es muy importante, son ideas que describen los sistemas periodísticos hacia donde ustedes van a tener que llevar la información que traduzcan. Entonces, préstenle particular atención a la entrada de cita directa, indirecta, datos simples, datos múltiples, de enumeración, de interpretación, etcétera, de cápsula, de relieve, ¿sí? Acuérdense de todas, piénsenlas a todas de interrogante, piensen qué diferencias hay en el estilo periodístico en inglés y en castellano. Y por último, y acá verdaderamente Marín se pone a discutir las pirámides informativas, la pirámide normal, invertida e invertida modificada, ya cuando discute el cuerpo de la noticia. Y empieza a ofrecer una serie, cierra el capítulo con una serie de ejemplos muy interesantes a tener en cuenta, a analizar. Piensen que como Marín ofrece muchos ejemplos de la prensa mexicana, bien pueden servirnos para pensar variedades más neutras del castellano y comenzar a expandir nuestro estilo, nuestro léxico y demás. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por venir hoy en sábado. Y no, mentira, ustedes no tengan ganas de verlo. Pero seguimos en contacto y nos estamos viendo. Muchas gracias.